Bienvenidos a Electrotecnia. Para esta parte o para esta primera parte de corriente continua vamos a ver generalidades de la corriente continua. En este caso sería, por ejemplo, hablar primero de lo que son conductores. Vamos a hablar rápidamente. ¿Qué son los conductores eléctricos? Bueno, son cuerpos que sí permiten la circulación de electrones. Esta frase, circulación de electrones, se la traduce en corriente. En otras palabras, un conductor es un cuerpo, un material que sí permite el paso de corriente. De ahí tenemos los materiales aislantes, que en este caso son cuerpos o materiales que no permiten la circulación de electrones. En otras palabras, son cuerpos que no permiten la circulación de corriente. Y de ahí, bueno, mostramos una gráfica donde tenemos aquí un electrón y nos dice que los conductores son donde hay facilidad de movilidad. Los semiconductores hay también una facilidad, pero no tanto como los conductores. Y el material aislante, que ahí sí obviamente no entra y no pasa y no se mueve el electrón. Por eso se llaman aislantes, no permiten la circulación de los electrones. La corriente, bueno, la corriente es la circulación de estas cargas, estos electrones, por el interior de un material conductor. Y las clases de corrientes, bueno, usted ya vio corriente continua durante todo el año anterior. Esta es la que circula en un solo sentido o en un mismo sentido, no varía. ¿Cómo obtenemos corriente continua? Bueno, hay dos formas, por medio de baterías o pilas y por medio de lo que son los dínamos. Luego yo le mostraré físicamente lo que es un dínamo porque tengo uno, pero quizás usted ya lo haya visto o lo conozca. Son estos aparatitos que se conectan o se colocan en las ruedas de las bicicletas muchas veces y cuando usted pedalea esto gira y genera energía eléctrica, por ejemplo, para encender una lamparita, un foquito que tenga la bicicleta. Suele usarse de esa forma, transforma la energía mecánica a energía eléctrica, el dínamo, obviamente a energía eléctrica continua. Luego, lo que nos toca ya este año, en segundo de bachillerato, la corriente alterna. Esta es la corriente que se mueve en ambos sentidos, o sea que varía su sentido, no es un solo sentido. Nosotros en la materia vamos a trabajar con corriente alterna, primero monofásica y terminamos viendo corriente alterna trifásica. Pero al final, la corriente alterna es una corriente que va en ambos sentidos. ¿Sí? Ya luego vamos a ver sobre qué se refiere eso de los sentidos. Los efectos de la corriente, tanto para la continua como para la alterna. Primero calórico, luego magnético y luego químico. Calórico. Por efecto Joule, cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor, este choque o este movimiento de los electrones en el interior provocan temperatura. Por ende, al pasar una corriente por un conductor, se va a calentar el conductor. Luego magnético, asimismo, cuando el electrón pasa por el conductor, genera alrededor del conductor un campo magnético. Y el último es el efecto químico, que este se da en corriente continua cuando esta corriente descompone algunos componentes, valga la redundancia, en los líquidos. La corriente continua descompone algunos líquidos y a esto se le llama electrólisis. Por ahora, generalidades de la corriente continua. ¿Qué es intensidad de corriente? Intensidad de corriente es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un conductor, por un alambre, en la unidad de tiempo. Unidad es 1, ¿no? Y tiempo segundos. Entonces quiere decir en otras palabras, intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que circula en un segundo. Esto lo vamos a poder observar mejor en esta fórmula. Dice que la intensidad de corriente I es igual a la carga Q dividido para el tiempo T. Esta es la fórmula en función de lo que tenemos aquí arriba. Ahora, la unidad de la intensidad de la corriente. La unidad de la intensidad de la corriente o de la corriente es el amperio y se lo representa por la letra A. Se usa el submúltiplo miliamperio, la M minúscula con la A, para corrientes muy pequeñas. Ejemplo, un amperio es igual a 1000 amperios o a su vez un miliamperio es igual a 0,001 amperio. Es para poder expresar medidas de mejor forma. En lugar de decir 0,001 amperio, 1 miliamperio. Luego, decimos también que el amperio es la intensidad de corriente en un conductor por el cual circula un coulombio de carga en cada segundo.
En otras palabras, esto que está aquí abajo es la misma fórmula que está arriba, pero ya con unidades. En otras palabras, cuando pasa un coulombio durante un segundo, nos genera un amperio. Eso es lo que nos dice aquí esta formulita, que es la misma que está aquí arriba. Y aquí ya comenzamos con los problemas. Pero para poder observar los problemas de mejor forma, vámonos a la siguiente diapositiva. Me he traído acá arriba la formulita. Veamos, primer problema. La cantidad de electricidad que circula por un conductor durante 3 horas es de 21.600 coulombios. Calcular la intensidad de corriente. Pues bien, para esto, vámonos a la pizarra. Déjenme habilitar en la pizarra la diapositiva para poder ver el problema y lo anotamos acá, sus parámetros. Primero, dice la cantidad que circula por un conductor durante 3 horas, quiere decir que el tiempo es 3 horas, es de 21.600 coulombios. Recuerde que las cargas se miden en coulombios. Quiere decir que tenemos 21.600 coulombios. Calcular intensidad de corriente en amperios, obviamente, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos los parámetros del ejercicio. Quitamos la diapositiva. Y lo primero que tenemos que analizar, recuerde, corriente en amperios, carga en coulombios, pero el tiempo no va en horas, el tiempo va en segundos. ¿Qué hay que hacer primero entonces en este ejercicio? Vamos a transformar las horas a segundos. ¿Y cómo se hacía eso? Pues bien, primero coloco aquí 3 horas y voy a decir lo siguiente. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. Aquí convertimos de hora a minuto, pero yo no quiero minutos, quiero segundos. Ahora digo, bueno, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60 segundos. Entonces, para poder yo modificar ese tiempo de hora a segundo, observen lo que ocurre. Si yo comienzo a simplificar unidades, la que me queda última es segundos. ¿Y cómo me queda la ecuación? Bueno, 1 por 1 es 1 en el denominador y en el numerador me queda 3 por 60 por 60. ¿Cuántos segundos son 3 horas? Si multiplicamos 3 por 60 y por 60, nos da 10.800 segundos. Una vez que ya tenemos en segundos el tiempo, podemos aplicar la fórmula que dice que corriente es igual a carga Q dividido para tiempo T. La carga viene dado por coulombios, sería 21.600, ya está ahí. Y el tiempo, los 10.800 segundos. ¿Cuánto vale esta corriente? Nos da 2 amperios. Ahí tenemos la corriente que se da cuando por 3 horas circulan 21.600 coulombios. Vámonos a la diapositiva, confirmemos, transformamos en las horas a segundo, 10.800, y luego aplicamos la fórmula y efectivamente 2 amperios. Vamos al siguiente problema. Vamos a leerlo primero, ¿no? Por un conductor circula una corriente eléctrica de 30 miliamperios durante una hora. La pregunta es, ¿qué cantidad de electricidad ha circulado? Vámonos a la pizarra, ponemos la diapositiva y anotamos los valores, los datos, ¿no? Me pregunta, por un conductor circula una corriente de 30 miliamperios, corriente I de 30 miliamperios. Me dice durante una hora, tiempo T, una hora. ¿Qué me pide? Calcular la cantidad de electricidad que ha circulado, o sea, las cargas que han circulado, Q. En este caso, ya tenemos los datos ahí, quitamos la diapositiva. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, hay que convertir primero la corriente de miliamperios a amperios y luego el tiempo de hora a segundo. Hay que hacer 2 conversiones en este caso. Primero, para transformar de miliamperios a amperios, debemos de dividir para 1000. Ahí nos va a dar el valor en amperios. Y para transformar de horas a segundos es el mismo proceso que vimos en el ejercicio anterior. Colocamos una hora
y 1 hora es igual a 60 minutos. Y luego 1 minuto equivale a 60 segundos. Tenemos que transformar tanto, repito, la corriente como el tiempo. ¿Cuánto nos da ese valor de corriente y ese valor de tiempo en segundos? En la corriente tenemos entonces que nos da 0,03 amperios y en el tiempo nos da 3600 segundos. Ahora sí, ya con esto podemos calcular la carga Q. En este caso nos dice la fórmula que corriente es igual a carga sobre tiempo. Despejemos carga. Esta T que está dividiendo la paso a multiplicar. ¿Y qué digo? Que la carga Q es igual a corriente por tiempo. En este caso ya tengo la corriente 0,03 por el tiempo que es 3600 segundos. ¿Cuánto es esa cantidad de electricidad en coulombios? ¿Cuánto nos da? Excelente. La cantidad de electricidad en este ejercicio nos da entonces 108 coulombios. Pasemos a la diapositiva, confirmemos esa información. En este caso, los 30 miliamperios los cambiamos a amperios, 0,03, y la hora la cambiamos a segundos, 3600. Aplicamos la fórmula y efectivamente 108 coulombios. Un último problema. ¿Qué tiempo tiene que circular por un conductor una corriente eléctrica de 30 amperios si la cantidad de electricidad o carga que pasa por él es de 18.000 coulombios? Vamos rápidamente a plantear el ejercicio en la pizarra y lo dejamos para que usted lo resuelva. Vámonos a la pizarra, mostramos el problema y planteamos. Me dice, ¿qué tiempo? No tengo tiempo. Dice, tiene que circular una corriente de 30 amperios. Si la cantidad de carga Q es de 18.000 coulombios. En este caso, ya las unidades están listas. Para resolver este ejercicio, empleamos la fórmula que corriente es igual a carga sobre tiempo. Obviamente aquí despejamos el tiempo y ya tenemos corriente en amperios y cargas en coulombios. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.